complementariedad. Que ustedes saben, la Corte Penal Internacional solamente conoce cuando hay una falta de voluntad o una falta de capacidad para llevar a cabo investigaciones o procesos a nivel nacional y que haya una gravedad suficiente. No están exentos estos criterios, que también, por cierto, son criterios de política criminal, pero me parece que pudieran, digamos, hacer o por lo menos invitarnos a reflexionar sobre la posibilidad de buscar otras vías para investigar y procesar este tipo de conductas. Pues creo que eso es más bien el reto, el buscapiés, ¿no? Más que las reflexiones o las respuestas, pero creo que si vamos a hablar de política criminal internacional y crímenes internacionales, ahí está el reto principal. Muchas gracias. Doctor Javier Donde Matute, le agradecemos por las magníficas palabras que nos han aclarado este tema tan importante, tan actual, que son los límites de los delitos internacionales, bien así el contenido y los límites del principio de justicia universal. Personalmente confieso que es un gran privilegio, un gran honor participar de este evento y aprender tanto con importantes colegas, investigadores, profesores, en este tema que es un tema tan difícil, ¿no? Y quiero decir a todos que ahora, después de las ponencias, tendremos tiempo para preguntas, bien así para comentarios. Y les decía sobre el principio de justicia universal, y este es justamente el tema específico del profesor Luigi Fonfani, que nos hablará sobre los conflictos de jurisdicción en la aplicación del principio de justicia universal. Así que le paso la palabra. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias a l'INACIP, a los organizadores de este congreso y sobre todo a mi buen amigo Luis Arroyo por la invitación a hablar en este contexto tan importante del Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Defensa Social. Y en una jornada, y vengo ahora directamente al tema que me han asignado, crímenes internacionales y conflictos de jurisdicciones. Un tema creo que no puede faltar en una jornada dedicada a globalización del crimen y armonización del derecho penal. No puede faltar una referencia a un problema como el problema de los conflictos de jurisdicciones y de su perspectiva de solución, porque se trata de un fenómeno particularmente característico de nuestros tiempos y que tiene varias raíces. En primer lugar, la extraordinaria difusión en nuestra época de nuevas formas de criminalidad, que podemos definir como internacional o transnacional. No me refiero aquí a los crímenes internacionales en sentido estricto, del cual ha hablado el ponente anterior, que entran en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional y que plantean problemas muy específicos de relación entre jurisdicción nacional y supranacional. Me refiero, sin embargo, a todos los fenómenos delictivos que por su estructura y complejidad presentan elementos varios de internacionalidad o transnacionalidad, terrorismo, criminalidad organizada, trata de seres humanos, tráfico de droga y de armas, corrupción, blanqueo de dinero, cybercrime, grande criminalidad financiera o medioambiental, etc. Fenómenos delictivos que, por su propia naturaleza, tenden casi inevitablemente a entrar en la competencia jurisdiccional de una pluralidad de ordenamientos jurídicos nacionales. En segundo lugar, la extrema amplitud de las reglas de aplicación de la ley penal en el espacio, lo que los alemanes definen con una palabra muy sintética y eficaz, Strafanwendungsrecht. De las reglas previstas para la aplicación de la ley penal en el espacio en los distintos ordenamientos nacionales. Es una constante histórica y una realidad hoy en día indudable que en la gran mayoría de los ordenamientos nacionales las reglas de aplicación de la ley penal en el espacio van mucho más allá del simple principio de territorialidad
en su núcleo básico. Y para profundizar el tema se puede leer esta análisis de derecho comparado, en el cual hemos participado en un grupo de trabajo coordinado por el profesor Hans Zinn. Por un lado, el mismo principio de territorialidad se interpreta generalmente de una forma extremadamente amplia a través de la llamada teoría de la ubicuidad. Es decir, es suficiente que una mínima parte del íter delictivo se haya desarrollado en el territorio del Estado para que el delito en su integralidad entre en su propia jurisdicción penal. Por otro lado, el principio de territorialidad se ve casi siempre flanqueado por otros principios que expanden la pretensión punitiva del Estado. Principio de personalidad activa y pasiva, principio de protección de los intereses nacionales y varios otros, hasta el principio de la llamada justicia universal, cuya difusión ha sido una característica de los últimos años. No quiero y no puedo aquí, por razones de tiempo, difundirme en detalles, pero sí que quiero subrayar un punto que me parece muy significativo desde una perspectiva histórica. La expansión de las reglas nacionales de aplicación de la ley penal en el espacio ha sido una tendencia evidente de los regímenes autoritarios del siglo pasado. Tomo de ejemplo el caso de Italia, donde el Código Penal de 1930, que sigue estando en vigor, prevé una extrema expansión de la pretensión punitiva del Estado para todos los delitos que presenten naturaleza de delito político, aunque cuando sean cometidos en el exterior por parte de autores extranjeros. Pero la misma línea de expansión de las reglas nacionales de aplicación de la ley penal en el espacio ha tenido un éxito extraordinario también en nuestra época, bajo la nueva etiqueta del principio de justicia universal, el Weltrechtsprincip, para la persecución penal de los crímenes internacionales en sentido estricto. Y el ejemplo más significativo lo ha proporcionado quizá el ordenamiento español, que durante algunos años ha codificado el principio de justicia universal de una forma tan amplia e incondicionada que ha hecho posible la persecución penal en España del general Pinochet por los crímenes de la dictadura chilena. Es evidente que la inspiración ideológica y político-criminal del nuevo principio de justicia universal, así como el marco actual de las relaciones internacionales, son muy diferentes, totalmente diferentes respecto al siglo pasado. Pero el resultado desde nuestro punto de vista es el mismo: expansión de las reglas nacionales de aplicación de la ley penal en el espacio. Y la gestión del conjunto de estas reglas a nivel internacional se ha convertido en un problema extremadamente complejo, con un riesgo creciente para la efectividad del principio de la prohibición del bis in idem en las relaciones entre diferentes ordenamientos jurídicos nacionales. En síntesis, nos encontramos hoy en día frente a una enorme y creciente cantidad de potenciales conflictos de jurisdicción. Esta situación se concreta cada vez que dos o más estados, siguiendo las propias reglas internas de jurisdicción, reclaman para sí la competencia a perseguir y juzgar el mismo hecho criminal y el mismo autor. El conflicto de jurisdicción es consecuencia de la presencia en el hecho criminal de elementos transnacionales, en el sentido que afectan a una pluralidad de estados y de ordenamientos jurídicos nacionales. Elementos que pueden hacer referencia a la acción, al resultado, al autor, a la víctima, etc. El conflicto de jurisdicción produce una potencial acumulación del poder punitivo de una pluralidad de estados nacionales sobre el mismo hecho, los mismos hechos y los mismos autores, con el riesgo evidente que el autor o los autores sean juzgados y castigados dos veces por el mismo hecho. bis in idem. Bueno, después de esta primera parte introductiva, quería hacer una breve referencia a la experiencia acumulada en los últimos años en el marco de la Unión Europea, donde se han desarrollado algunas iniciativas e instrumentos jurídicos para la prevención y solución de los conflictos de jurisdicción. En primer lugar,
la decisión marco de la Unión Europea del 27 de abril de 2009, que prevé un intercambio de informaciones a nivel interestatal después de una sentencia de condena. Es decir, el Estado que juzga tiene que informar al Estado de procedencia del condenado. Se trata con toda evidencia de un instrumento normativo inspirado por una exigencia de prevención del bis in idem a nivel europeo, pero preordenado a actuar solo después de una sentencia de condena. También el artículo 54 del Tratado de Schengen prevé una prohibición transnacional del doble castigo, pero no de una doble investigación y de un doble procedimiento penal por el mismo hecho delictivo. El riesgo potencial de conflicto entre los Estados puede entonces desencadenar en concreto una competición, entre comillas, entre los ordenamientos nacionales para lograr la primera decisión en orden cronológico y así resolver a su propia ventaja el conflicto entre las respectivas pretensiones punitivas. Y finalmente llegamos a la decisión marco de la Unión Europea del 30 de noviembre de 2009, que representa el primer instrumento europeo para la prevención y solución de conflictos de competencia en los procedimientos penales. Se impone a los Estados miembros la obligación de poner en marcha consultaciones directas entre las autoridades competentes para la persecución penal. Se prevé expresamente un intercambio de informaciones entre las autoridades para lograr un acuerdo sobre una posible solución eficiente, así dice la decisión marco, del conflicto de jurisdicción. Cuando hay razón de pensar que en otro Estado haya un procedimiento penal paralelo sobre el mismo hecho, las autoridades de un Estado miembro de la Unión Europea tienen la obligación de tomar contacto con las autoridades competentes del otro Estado para intentar conseguir una concentración de los procedimientos penales en un único Estado miembro. Si no hay acuerdo sobre una posible solución, hay la obligación de transmitir el caso a Eurojust, que es un embrión de una futura Fiscalía Europea. Eurojust puede recomendar una solución, pero no tiene el poder de vincular efectivamente las autoridades procedientes de los Estados miembros. Y este es el límite de la situación actual en Europa. La decisión marco no impone a los Estados miembros de ejercer o dejar el ejercicio de la jurisdicción penal en un determinado caso concreto en contra de su propia voluntad. Y vengo ahora a describir rápidamente las recomendaciones que se han desarrollado en este proyecto que, como he dicho, se ha fundado sobre una detallada análisis del derecho comparado y que ha elaborado alguna propuesta para prevenir y solucionar los conflictos de jurisdicción penal. En primer lugar, los conflictos de jurisdicción necesitan necesariamente de un mecanismo jurídico de regulación. En segundo lugar, el principio del bis in idem en perspectiva transnacional no es adecuado en su forma actual para prevenir la instauración de una pluralidad de procedimientos penales. La decisión marco de la Unión Europea de 2009 para la prevención y solución de los conflictos de competencia en materia penal se queda muy lejos de conseguir el objetivo de determinar el derecho penal sustantivo de aplicar en los casos concretos de conflictos, no llegando así a realizar la aspiración de garantizar en el marco de la Unión Europea un efectivo espacio de libertad, seguridad y justicia. Pero esta decisión marco tiene potencialidad para mejorar significativamente la situación en el marco de la Unión Europea en cuanto se llega a promocionar un desarrollo y una evolución de este instrumento. Y esta es la propuesta que se ha concretado en este proyecto, donde se han esbozado dos posibles modelos de reforma: el modelo de la jurisdicción negociada y el modelo de la jurisdicción determinada por ley, que voy a describir muy rápidamente. Los dos modelos se fundan sobre tres pilares. El primado del principio de territorialidad, en primer lugar. El análisis del derecho comparado confirma que el principio de territorialidad representa el criterio básico y fundamental para determinar la aplicación del derecho penal
y de la jurisdicción penal de los distintos ordenamientos nacionales. Luego, en segundo lugar, potenciamiento de Eurojust como embrión de la futura Fiscalía Europea y necesidad de prever una efectiva justiciabilidad de la atribución de la competencia. La idea directriz de ambos modelos es la formulación de una nueva propuesta de directiva europea sobre prevención y solución de los conflictos de jurisdicción en materia penal, para completar y mejorar el estado actual determinado por la anterior decisión marco. Para conseguir este objetivo no hacen falta ni una modificación del marco constitucional de la Unión Europea, los tratados, ni tampoco hace falta una armonización que sería muy problemática y políticamente muy difícil de realizar de las reglas jurídicas nacionales sobre los límites espaciales de aplicación de la ley penal. El primer modelo, el modelo de la jurisdicción negociada, implica que el ordenamiento jurídico que va a perseguir y juzgar el hecho criminal, el delito transnacional, se determina solo ex post, a posteriori, después de la comisión del hecho, a través de una negociación entre las autoridades competentes de los Estados miembros implicados y eventuales decisiones de Eurojust y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por otro lado, se protege la legítima y fundamental exigencia del reo de no ser juzgado paralelamente por el mismo hecho en varios ordenamientos nacionales. ¿Cuáles serían entonces, según este modelo, los criterios para la determinación del estado más adecuado para perseguir y juzgar el delito? El criterio básico, en primer lugar, es la instauración del procedimiento penal en el estado en el cual haya tenido lugar la parte más importante, el núcleo más importante de los hechos delictivos, es decir, la parte principal de la acción o el resultado. Si este criterio no resulta satisfactorio o suficiente, porque otros factores indican que otro estado sea más adecuado para llevar a cabo el procedimiento penal, los estados implicados deben tener en cuenta otros criterios subsidiarios, es decir, el estado donde se han materializado los daños más graves, número de víctimas, daños materiales, alarmas sociales, etc. La nacionalidad o el domicilio del imputado, la existencia en un estado de relevantes intereses del imputado o de la víctima, el lugar donde se encuentran importantes medios de prueba, las exigencias de protección de testigos en peligro, el lugar de residencia de los testigos y la capacidad de los mismos de viajar a los estados donde se ha realizado la parte más importante de los hechos delictivos, el estadio del procedimiento penal y la existencia de un paralelo procedimiento en curso en otro país y, finalmente, las exigencias concretas de economía del procedimiento. Esto sería el primer posible modelo, esto de la jurisdicción negociada. El otro modelo, jurisdicción determinada por ley, tendría como objetivo la elaboración de un mecanismo de solución de los conflictos que permita una individuación segura y tendencialmente automática del Estado competente para el concreto procedimiento penal, concentración de la competencia para la persecución penal, sin necesidad de negociaciones internacionales. Este objetivo implica una reducción de la variedad de los posibles criterios de determinación de la competencia jurisdiccional, para garantizar la previsibilidad de la misma, en la línea marcada históricamente por el principio de estricta legalidad y en el espíritu propio del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia. La jerarquía de los criterios se funda sobre el reconocimiento de la primacía del principio de territorialidad y, en el marco de este principio, de la prevalencia del criterio de la ubicación de la conducta típica frente al criterio de la ubicación del resultado del delito. El esquema general para la atribución de la competencia jurisdiccional sería entonces el siguiente. El lugar del desarrollo de la acción delictiva, en primer lugar, o, en el caso de delito de omisión, el lugar donde el autor tenía la obligación de actuar. Segundo, en el caso en el cual la acción haya tenido lugar en una pluralidad de estados,
el lugar donde se ha materializado el resultado de la acción delictiva. Tercero, si el resultado se ha materializado en un estado diferente de los estados de la acción típica o en una pluralidad de estados, el lugar de residencia o de domicilio habitual del imputado. Si estos tres criterios no determinan una indicación unívoca, porque residencia o domicilio del imputado no coinciden con los lugares de la conducta o del resultado del delito, o porque hay pluralidad de imputados con residencia en diferentes estados, se propone de recurrir al criterio del lugar donde se encuentran los medios de pruebas más importantes. Y finalmente, si el delito ha afectado intereses fundamentales nacionales de uno de los estados abstractamente competentes, se atribuye la competencia jurisdiccional a este estado, derogando, si hace falta, a los criterios anteriores. Y, en homenaje al principio de la Lex Mizio, se propone que en ningún caso el Estado que resulta competente pueda aplicar una pena superior a la pena más alta abstractamente prevista por el mismo delito en los otros estados donde se ha desarrollado la conducta típica. Los dos modelos esbozados tienen las mismas implicaciones procedimentales. Se fortalece el papel de Eurojust, considerado como embrión de una futura Fiscalía Europea. Una decisión de un órgano neutral sería muchas veces necesaria, también en el modelo de la jurisdicción negociada, cuando los estados implicados no lleguen a una decisión unitaria y armónica. Mientras que el otro modelo de la jurisdicción determinada por ley implica una valoración de los hechos delictivos con un margen de discrecionalidad que puede ser en algunos casos muy amplio, sobre todo con referencia a criterios como el de los medios de prueba más importantes o el criterio de la lesión de intereses nacionales fundamentales. Y sobre la decisión de Eurojust se reconoce a los estados y a las partes procesales la posibilidad de un recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, en conclusión, se trata de dos hipotéticos modelos de prevención y solución de los conflictos de jurisdicción propuestos para Europa, pero que serían exportables fuera del contexto europeo, esta es la pregunta. ¿Que serían proponibles, por ejemplo, para el contexto institucional iberoamericano? La respuesta hay que dejarla, por supuesto, a los expertos extraeuropeos. Pero lo que parece como una premisa necesaria para la exportabilidad hipotética de estos modelos sería la existencia o la creación de una autoridad jurisdiccional o parajurisdiccional que pueda implementar estos criterios y decidir sobre la atribución de la competencia jurisdiccional a uno o a otro Estado. Muchas gracias. Agradezco mucho al profesor Luigi Fofani, a quien muchas veces he tenido la alegría de encontrar en eventos académicos. El profesor Fofani nos ha enseñado con su gran capacidad científica y docente, nos ha enseñado de modo crítico no solo la situación actual en Europa, sino también la necesidad de reflexionarmos acerca de los límites espaciales de la aplicación de la ley penal. Nos ha enseñado también algunos caminos para la solución de estos conflictos de jurisdicción. Estoy segura que sobre los dos modelos de jurisdicción negociada y jurisdicción determinada por la ley, habrá muchas preguntas y ya se ve también que los criterios para la determinación de sea de los delitos internacionales, sea de la competencia internacional, admiten mucha discusión. Antes de tratarmos de todo eso y a fin de tratarmos de todo eso, quería inmediatamente pasar la palabra al doctor José Antonio Guevara Bermúdez, de la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal. Muchas gracias y agradezco a los organizadores de este congreso la oportunidad que me brindan para participar en esta mesa con tan distinguidos investigadores y docentes en materia penal. Yo me excuso, no soy penalista, pero he estado íntimamente relacionado con los aspectos asociados al derecho penal internacional por la Corte Penal Internacional. Y lo que me gustaría plantearles es una hipótesis
que consiste en que la ausencia de la investigación, o más bien la ausencia de una política criminal en México en materia de investigación de violaciones de delitos asociados a derechos humanos, posibilita la competencia de la Corte Penal Internacional para la investigación de crímenes de lesa humanidad. Esto se da a partir de información que le fue suministrada a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en noviembre del año pasado, en noviembre de 2011. Me explico y trato de desarrollar. En esa fecha, un grupo de personas, un número considerable de personas, presentó información que desconocemos el contenido, pero alguna información a la Corte Penal Internacional en donde pretendían brindar información para incriminar al presidente Calderón, a algunos secretarios de Estado y a líderes de organizaciones criminales por la presunta comisión de crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, en particular crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. A partir de ese momento, noviembre, repito, de 2011, se suscitó un gran debate mediático, particularmente sobre si en México se estaban cometiendo crímenes de competencia de la Corte o no, sobre si estas personas tenían derecho a activar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional o no, y si la Fiscalía eventualmente podía poner los ojos en México para conocer de estos crímenes, teniendo en cuenta las reglas asociadas al principio de complementariedad, es decir, que en el país no se haya querido o no se haya podido investigar los delitos competencia de la Corte. Y bueno, se generó un gran debate. La mayor parte de los que opinaban decían que no, que México tenía la capacidad para hacer las investigaciones, decían que estas personas no tenían capacidad de activar la jurisdicción de la Corte y que los crímenes que se estaban cometiendo eran hechos aislados, que no mostraban ningún patrón sistemático, ni mostraban que se cometían de manera generalizada en el territorio nacional. Entonces, lo que yo trataré de presentar ahora es un poco una reflexión muy somera sobre la naturaleza jurídica de la remisión de la información, la fase que la Fiscalía podría aperturar con miras a la activación propiamente de la jurisdicción de la Corte y si con la información disponible pública de diferente naturaleza se podría considerar que en México se están cometiendo por lo menos 3 tipos de crímenes de lesa humanidad: asesinato, tortura y desaparición forzada de personas. Ustedes saben que la activación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional se puede llevar a cabo por 3 entidades: los estados parte o estados no parte que quieran activarla, Consejo de Seguridad y el fiscal con las facultades motu propio o de oficio que le confiere el Estatuto de Roma. En esta última parte, el fiscal puede desarrollar esta facultad motu propio, es decir, puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional una autorización para iniciar una investigación de oficio en el territorio de un Estado parte, siempre y cuando demuestre que tiene fundamento suficiente para creer que en el territorio de ese país se ha cometido o se está cometiendo un crimen o varios crímenes de competencia de la Corte. Este fundamento razonable para creer, la Corte ya lo ha dicho en los 2 casos de las 7 situaciones que conoce actualmente en Kenia y Costa de Marfil, 2 casos que son similares porque son los 2 únicos casos en donde la Fiscalía ha solicitado o ha ejercido estas facultades motu propio, que esta facultad de solicitar información y el convencimiento o el fundamento suficiente para creer que un crimen de competencia de la Corte se ha cometido o se está cometiendo, se puede probar a partir de la información con la que el fiscal cuenta. Y esta información puede provenir de organismos no gubernamentales, de organismos internacionales e incluso de medios de comunicación. La Corte ha dicho que en esta etapa preliminar, de examen preliminar, es decir, en la etapa en donde el fiscal tiene facultades muy limitadas, no tiene facultades de investigación propiamente encaminada a incriminar a un individuo, a una persona, tiene facultades limitadas para recibir información, repito, de muy diferente naturaleza, no se requiere de que tengan valor probatorio relativo a la acusación o a la incriminación o responsabilidad penal de una persona,
que pueden derivar de estos tres tipos de fuentes. En los casos de Kenia y Costa de Marfil lo confirma. Entonces, pues bueno, con la información con la que existe, información pública de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las comisiones públicas de derechos humanos en los estados en donde se están cometiendo violaciones de estos tres tipos de derechos, y la información que ha producido los mecanismos de Naciones Unidas, en particular del Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada, se puede suponer que el fiscal podría tener elementos para poder recabar un poco más de información, que es lo que puede hacer, repito, en este examen preliminar. ¿Cómo puede recabar información? Solicitando la información al gobierno, solicitando información a las víctimas, incluso podría hacer comparecer a víctimas a la Corte en esta etapa de examen preliminar. El reto está, en primer lugar, en que con la información con la que cuenta el fiscal pueda declarar que se ha abierto este examen preliminar. Tenemos pocas probabilidades de predecir qué es lo que hará el fiscal con esta información que se le suministró, porque en los casos de América Latina que podrían ser semejantes, no ha habido una constante o una actitud regular frente a la apertura de países en la figura de examen preliminar. En el caso de Honduras, justo después del golpe de Estado en el año 2009, me parece, declaró al año siguiente que se iba a abrir un examen, que se abría a examen preliminar en la situación de Honduras. En el caso de Colombia, que es otro de los países de la región que está bajo esta figura, desde el año 2006 está conociendo los desarrollos, particularmente de las investigaciones y los procesos penales derivados de la Ley de Justicia y Paz, que está dirigida para combatir el paramilitarismo más que nada. Entonces, pues no podríamos decir que ya ahorita la Corte está en condiciones de poder decir que México entra en esta figura de examen preliminar. Sin embargo, lo que es importante aclarar es que esta información le permitiría al fiscal por lo menos recabar un poco más de información. ¿Qué es lo que tendría que también verificar la Fiscalía respecto de la información que cuenta para con miras a iniciar una investigación? Es si en el país de que se trate, en este caso México, las autoridades encargadas de la investigación, procesamiento y castigo han querido o han podido iniciar o procesar a las personas que representan ser los más altos responsables de haber cometido los crímenes de competencia de la Corte. En este contexto, en los casos de Kenia particularmente, hubo un intento por parte de ese país, una vez que el fiscal le solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares iniciar la investigación, para que la Corte detuviera esa autorización. Y lo que alegaba el gobierno era que en los procesos, en la jurisdicción nacional, en los tribunales penales, se estaban llevando a cabo investigaciones y procesos penales para enjuiciar a los responsables de haber cometido los crímenes posteriores a la crisis postelectoral. La Fiscalía demostró que esos juicios que se estaban llevando a cabo eran juicios encaminados a enjuiciar delitos menores como daño en propiedad ajena, lesiones, robo, delitos menores, y sobre todo que estos crímenes no estaban buscando la responsabilidad de los más altos responsables de la estructura del Estado o de la estructura de las organizaciones. Por consiguiente, la Corte resolvió que la Fiscalía tenía razón, que podía continuar con la investigación, le autorizó la investigación porque los procesos nacionales no estaban encaminados a estos más altos responsables. En el caso mexicano, pues podríamos hacer un ejercicio muy sencillo. ¿Cuántos casos de tortura, desaparición forzada y asesinato se han investigado? La respuesta es ninguno. Por lo menos ninguno de los crímenes que se han cometido posteriores al 1 de diciembre de 2006, fecha en la que este Ejecutivo Federal saliente declaró la guerra al crimen organizado y respecto de los cuales se ha documentado por estas instituciones que mencioné al principio, Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisiones públicas, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales, que se están cometiendo crímenes de competencia de la Corte. Finalmente, la Corte tendría que verificar que
pues los actos subyacentes, es decir, los crímenes cometidos como asesinato, tortura y desaparición forzada de personas, forman parte de un ataque generalizado sistemático por la información existente. Y perdón que recurra a la numerología que a todo mundo detestamos cuando se habla de este tipo de crímenes, porque un solo hecho es suficiente para ser condenable, pero por ejemplo se habla por un medio de comunicación que ha llevado el conteo, entre comillas, de los asesinatos o muertes derivadas de esta guerra contra el crimen organizado, que no necesariamente son crímenes atribuibles a los agentes del Estado, sino también a las organizaciones criminales. Habla los datos más conservadores de 40,000 muertes más o menos, pero hay datos más escandalosos, como por ejemplo del secretario de Defensa de Estados Unidos, que habla de 150,000 muertes en el contexto de esta guerra que inició, repito, el 1 de diciembre del 2006. Para no especular y para no caer en esta guerra de los números, haciendo una revisión nada más de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del 1 de enero, bueno, del 1 de diciembre del 2006 que inicia esta administración, pero particularmente a partir de enero de 2007 hasta diciembre del 2011, hay 68 casos de asesinatos atribuibles a funcionarios públicos federales, ya sea de la Secretaría de la Marina, de la Secretaría de la Defensa, de la Procuraduría General de la República o de la Secretaría de Seguridad Pública, dirigidas en contra de la población civil. 68 casos. Esto nos demuestra que no son actos aislados, como se pretende argumentar por algunos en los medios de comunicación. Casos de tortura. Hay 161 casos de tortura documentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual nos demuestra que no son actos aislados. Y si uno analiza la mecánica a partir de la cual las diferentes instituciones del Estado, que son estas mismas 4 que mencioné, PGR, Seguridad Pública, Sedena y Marina, las 4 de ellas han utilizado la tortura con los mismos fines, que es la obtención de información para obtener información para encontrar a otros presuntos delincuentes, o bien para que estas personas que han sido torturadas se autoincriminen por la comisión de algún delito federal. Finalmente, en materia de desaparición forzada de personas, en los años analizados en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solamente se pudieron acreditar 4 casos de desaparición forzada de personas, lo cual es un número relativamente bajo. Sin embargo, el grupo de trabajo de desaparición forzada de personas derivado de su visita a México en el año 2010, en su informe final de la visita, anunció o señaló que hubo 3,000 casos de desapariciones, en donde no se puede descartar que estas desapariciones sean desaparición forzada de personas, porque en ninguno de los 3,000 casos que se le presentaron había investigaciones en curso que permitieran suponer que los crímenes fueron perpetrados por particulares o por agentes del Estado. Entonces, hay un fenómeno ahí de desapariciones de 3,000 casos y, bueno, otro aspecto importante que se debería de tomar en cuenta por la Fiscalía y posteriormente por la Corte son la gravedad de los crímenes. No solo la gravedad intrínseca que tiene la perpetración de estos actos subyacentes de tortura, desaparición y asesinatos, sino la manera grave en la que los mismos fueron cometidos. En los casos analizados de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encontramos que hubo por lo menos 7 conductas que agravan la perpetración de los crímenes. En primer lugar, que las autoridades responsables restringieron en un primer momento el acceso al lugar de los hechos de las agencias de investigación de los delitos. En varios de los casos sucedió esto. En otros casos se demostró por estas recomendaciones que hubo una destrucción de evidencia y obstaculización de la investigación, es decir, se destruyó evidencia y además hubo medidas para impedir que se llevara a cabo una investigación por los agentes encargados de estas averiguaciones previas. En otros casos se colocaron armas para hacer parecer que las víctimas eran miembros del crimen organizado, con miras a tratar de justificar que eran ataques o enfrentamientos, o como les llamen, inadecuadamente, porque no hay ninguna legitimidad para estar presente en las calles desde una perspectiva legal.
En otros casos hubo alteración de la escena de los hechos, los colocaron de manera tal que hubiera parecido también que fueron enfrentamientos. En muchos casos hubo indebida preservación de la evidencia, se destruyó evidencia o simplemente se manipuló de manera que ya no era útil en la investigación de los delitos. Y en varios casos también hubo alteración de la verdad respecto a las víctimas o las circunstancias del caso, es decir, hubo pronunciamientos públicos por agentes del Estado de estas 4 dependencias o de algunas de ellas, en donde señalaban que el incidente en un retén militar, por ejemplo, en donde una familia había pasado con una camioneta y el ejército había acribillado esa camioneta y habían fallecido personas, se había tratado de que estas personas no se detuvieron al alto y además habían disparado en contra de los agentes del Estado. En otros casos, por ejemplo, de los estudiantes del TEC de Monterrey, públicamente antes de tiempo de que se hiciera una investigación, se señaló que las víctimas eran miembros del crimen organizado y que habían sido pues, muertas en el contexto de un enfrentamiento. En suma, creo que para concluir que la información existente pública nacional de las comisiones públicas de derechos humanos, de organismos internacionales, de organizaciones no gubernamentales y de los medios de comunicación ofrecen información suficiente para creer que en México se están cometiendo o se han cometido crímenes de competencia de la Corte, y la Fiscalía con esta información podría solicitar que se aperture una investigación en sus facultades de oficio, o por lo menos podría declarar la apertura de la situación de México por la figura de examen preliminar. Muchas gracias. Doctor José Antonio Guevara Bermúdez, le agradezco muchísimo por su ponencia, que nos ha traído un poco o mucho de práctica, ¿no? Así que de datos muy concretos y criterios para la persecución y enjuiciamiento de los delitos internacionales. Y digo que es siempre muy importante este intercambio de experiencias entre países distintos. Y digo que Brasil, que es mi país, tiene muchísimo que aprender en este tema, ¿no? Basta con ver las noticias que salen actualmente en los periódicos acerca de la violencia institucional en mi país, ¿no? Así que hay mucho que aprender y esta experiencia es fundamental. Por eso le agradezco por todo. Y ahora pasamos a las preguntas. Y no sé exactamente cómo se hará eso. Así directamente, muy sencillo. ¿Alguien que tenga una pregunta? ¿O un comentario? ¿No? Creo que no. Elisa, no sé. Ah, por allá. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Fernando Rivielo, pertenezco al Secretariado de Seguridad Pública, soy instructor. Una pregunta, ¿por qué tienen documentados tan pocos casos de tortura a nivel nacional en el contexto de prácticamente la cobertura del sexenio que está por concluir? ¿Y por qué no se le da el debido seguimiento a todos los casos de tortura? No solamente con los casos que están documentados, sino hay muchísimos casos que no se documentan. Mi duda es, ¿por qué no se les da el debido seguimiento a todos por igual? Gracias. Felicidades por la ponencia. Bueno, usted sabe que los procesos en las comisiones públicas de derechos humanos son procesos que toman su tiempo y bueno, el número de incidentes en la CNDH pues llegan a ese número que les había señalado de 161. Sin embargo, en el periodo estudiado encontramos que en contra de la Sedena se presentaron 77 casos de tortura, en contra de la CEMAR 8
casos, es decir, quejas que todavía no sabemos si se resolvieron o no. En caso de Secretaría de Seguridad Pública 2 y en caso de la PGR 11. Sin embargo, trato cruel, inhumano o degradante, que habría que ver los casos en concreto y es muy difícil poder llegar a una conclusión contundente, pero trato cruel, inhumano o degradante se presentaron contra la Sedena 2.801 casos, en contra de la CEMAR 322 casos, en contra de la Secretaría de Seguridad Pública 210 casos y en contra de la PGR 920 casos. Habría que ver estos casos porque muchas veces las personas cuando presentan su queja dicen pues yo vengo a presentar mi queja y la conducta que yo siento que fui agraviada no es tortura, es un trato indebido, cuando en realidad pues esas conductas pueden configurar como delitos de tortura. Entonces si vemos, si sumamos todos estos números, pues estamos hablando de más de 3,000 quejas de trato de tortura o trato cruel, inhumano o degradante. El Estatuto de Roma se refiere en los actos subyacentes a la tortura, pero también habla de otros actos inhumanos de similar naturaleza. No sé si entrarían propiamente los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Yo querría pensar que sí, pero bueno, entonces, ¿por qué son tan pocos los documentados? Porque son muy difíciles de probar, de acreditar. La gente luego tiene miedo a presentar sus denuncias de tortura y normalmente los jueces no investigan los casos de tortura. Hace poco se presentó el informe al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y no hay información que permita afirmar que hay una sola sentencia firme por tortura en México. Hay muchas sentencias que no sabemos cuál es el estado, si la persona al final apeló y se declaró o se reclasificó el delito, etcétera, etcétera, pero no tenemos información. Nadie ha podido informar a la opinión pública sobre casos sentenciados de tortura en sentencia firme en el país. Entonces eso lo hace muy difícil. Otro aspecto que lo hace difícil es que normalmente las personas que alegan ser víctimas de tortura traen ya un estigma por parte del propio aparato del sistema de justicia, porque las personas fueron presentados ante los medios de comunicación como presuntos narcotraficantes, delincuentes, secuestradores, etcétera, etcétera, y las organizaciones de derechos humanos normalmente no quieren involucrarse en casos que tienen que ver con ese tipo de delitos. Pero pues todo se debe gracias al estigma de que estas personas fueron presentadas previamente por los medios de comunicación. Entonces hay muchos factores que ayudan a que la tortura tenga una cifra negra, sea una cifra invisible de cuántas víctimas en efecto se han cometido, exclusivamente en el contexto de la política de seguridad. No nos referimos a los casos de tortura cuando no tienen que ver con la política de seguridad. Este análisis que hacemos es sobre cada una de las recomendaciones y que tienen que ver con la estrategia dirigida a combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Hay otras recomendaciones de tortura que no están reflejadas aquí y sobre todo a nivel local hay todos los casos de tortura que son la praxis cotidiana de algunas instituciones de procuración de justicia. Con todo el material que estás diciendo que existe, ¿de qué depende que se lleve a cabo, no sé, y que se active la corte, como estás diciendo, no sé, una presión política, de que un activista tenga los casos? ¿Qué se necesita para que se active? Pues hay otro grupo de personas y organizaciones que ya han enviado información a la Fiscalía. Lo que se requiere es que se pongan a trabajar los equipos de la Fiscalía, la división que ve los temas de complementariedad para presentarle una posición a la fiscal y que la fiscal decida. En principio, con la información que existe y siendo muy brutos, o sí brutos, porque creo que solamente es la palabra, acudiendo a los números, pues el caso mexicano es mucho más escandaloso claramente que el caso hondureño y mucho más escandaloso que los casos de Kenia y Costa de Marfil, ¿no? Y mucho más escandaloso obviamente que Honduras, pero pues hay todo un componente político que no se puede medir porque no sabemos cómo actúa la fiscal que es nueva, ¿no? Con el otro pues sí se sabía un poco más que era más político, no sabemos si la fiscal actual va a querer desafricanizar la
los casos de la Corte, no sabemos si la fiscal va a querer dejar parámetros un poco más, más parámetros para que la gente sepa hacia dónde puede caminar la Corte o cuánto debemos de esperar, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que es muy difícil predecir. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Comentario por allá? Gracias, buenas tardes. También en relación a la intervención de Guevara Bermúdez, pero probablemente alguno de los tres panelistas podría también responderla. Habló sobre prospectivas o perspectivas de lo que podría ser la Fiscalía en relación a la denuncia hacia el presidente Calderón, pero digamos ya un análisis más dogmático o algo así sobre la participación específica de Calderón, ya una opinión en este aspecto. ¿Qué podríamos esperar, pues, de ese análisis jurídico de si Calderón es o no responsable? Bueno, yo creo que es muy importante el análisis de la situación de México en la etapa procesal de la jurisdicción de la Corte. En esta etapa del examen preliminar y antes y hasta la solicitud de autorización para hacer uso de sus atribuciones de investigación de oficio de la Fiscalía, lo que el fiscal tiene que demostrarle a la sala de cuestiones preliminares es simplemente que en el país existe una situación, y una situación son un acumulado de asuntos que pueden caer dentro de la competencia de la Corte. En esta etapa procedimental no se tiene que demostrar, y yo creo que es uno de los errores de la comunicación que se presenta en noviembre del 2011, no se tiene que demostrar la responsabilidad de ninguna persona. De hecho, uno de los elementos de los crímenes de lesa humanidad los elementos son que se trate de un ataque dirigido a la población civil, que se trate de una política de Estado o de organización, que se trate de actos que se cometen de manera generalizada o sistemática, y que exista el conocimiento de la persona, el conocimiento de ese ataque. En esta etapa procedimental no se requiere mostrar el conocimiento de ese ataque porque no se tiene que mostrar ninguna presunta persona señalada ni siquiera. Lo único que se tiene que presentar, repito, es información sobre la situación general de los crímenes que se han cometido, por lo cual no sería en esta etapa procedente señalar a Calderón, ni a García Luna, ni a ningún otro funcionario público federal. Eso tendrá que venir en una etapa posterior, después de que la Fiscalía investigue y que tenga elementos suficientes para probar que estas personas son presuntamente responsables, y la Corte después tendrá que llegar a la conclusión de que estas personas son responsables más allá de toda duda razonable. Entonces son 3 o 4 niveles de prueba, y repito, en esta etapa no es posible aventurar una posición sobre Calderón. Yo creo que ni es necesario hacerlo. Personalmente creo que si se va a analizar la responsabilidad del jefe de gobierno o del jefe de Estado, se tendría que hacer a la luz del principio de responsabilidades los superiores. En el artículo 28 del Estatuto de Roma se establece, pero ahí pues yo más bien le paso la palabra a Javier Donde, que es el que sabe de formas de responsabilidad. Como siempre. Bueno, nada más quisiera hacer un par de comentarios adicionales. Tiene mucha razón José Antonio. Todavía no tenemos muy clara cuál es la política criminal. Bueno, otra vez la palabrita que bueno que está surgiendo en este foro de la nueva fiscalía, ¿no? de la nueva titular de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Pero sí tenemos, digamos, vislumbrado una tendencia en un reporte sobre la situación de Colombia que se publicó recientemente, un reporte de como 90 páginas que básicamente establece o hace un análisis de los crímenes que se pueden haber cometido en el conflicto armado en aquel país, ¿no? Y que tienen que ver mucho con los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, no así genocidio y mucho menos pues
pues agresión, ¿no? Que tampoco tendría competencia para ello. Y ahí vemos, o yo por ejemplo noto quizá una lectura entre líneas de este reporte de que la próxima política criminal de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, o por lo menos esta gestión que está comenzando, no lleva ni un año, se enfoca a crímenes de naturaleza sexual, ¿no? Que además es uno de los temas, digamos, que puso digamos, el dedo en la llaga a la Corte Penal Internacional al tipificar diversas conductas de naturaleza sexual como crímenes de lesa humanidad, ¿no? El embarazo forzado, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, etcétera. La violación ya estaba, pero bueno, obviamente entra también dentro de esta categoría. Y también crímenes internacionales cometidos en contra de mujeres, niños y niñas, ¿no? Entonces, si uno lee entre líneas, y quiero enfatizar esto porque es mi lectura, ¿no? La fiscal probablemente lo niegue, por lo menos en esta etapa, ¿no? Porque no lo ha puesto por escrito, pero parece ser que esa es la tendencia, ¿no? Si vamos a ver en qué se va a fijar la Corte Penal, más bien, quizá no la Corte Penal Internacional, pero sí la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en esta nueva gestión. Y bueno, ya al final, José Antonio, ahorita le dije que yo podía participar en responder esa pregunta, pero en realidad se adelantó a la respuesta, ¿no? Si vamos creo que tenemos muchos elementos ya de lo que ha resuelto la Corte Penal Internacional en casos en contra de jefes de Estado, ¿no? Como Muammar al-Gaddafi, que bueno, murió, pero a final de cuentas había una orden de aprehensión dictada en su contra. Omar al-Bashir, ¿no? El presidente en activo de Sudán, ¿no? Y también el expresidente de Costa de Marfil, que también está siendo procesado, ¿no? Entonces, esto por lo menos también aplica una tendencia, ¿no? De que, bueno, pues el hecho de ser jefe de Estado, por lo menos al momento de la comisión de los hechos, no es un impedimento, es algo que ya sabíamos, ¿no? Estaba ahí en el Estatuto de Roma, pero estos tres casos me parece que son emblemáticos en cuanto a que ponen en marcha o en práctica, ¿no? Esta tendencia en política criminal de procesar a los jefes de Estado, estén o no en activo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues creo que no tenemos por qué pensar que la tendencia de la nueva fiscalía será distinta. Como ya decía José Antonio, existen las herramientas para procesar a los jefes de Estado o a los altos mandos, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, de las distintas corporaciones policiales, etcétera, ¿no? Quizá la más importante es la responsabilidad del superior jerárquico, que lo voy a ultra mega simplificar, pero es básicamente que el jefe o superior jerárquico, pudiendo evitar o prevenir la comisión de crímenes internacionales, no lo haga, ¿no? Y aquí podemos pensar que, pues, quizá una persona que es jefe de las Fuerzas Armadas, pues puede ordenar que se vayan a los cuarteles, ¿no? Y así impedir la continua comisión de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Hay otras figuras como el dirigir, el ordenar, que obviamente son conductas que lleva a cabo alguien que está en una posición de mando, pero a lo que quiero llegar, y obviamente estoy especulando, ¿no? Es que sin lugar a dudas, para procesar a los altos mandos, ¿no? Existen en el Estatuto de Roma las herramientas para hacerlo. Y además esto también empata muy bien con la política criminal de la Fiscalía, la anterior y la nueva, porque esto también se evidencia del reporte de Colombia, ¿no? Que se va a buscar a quienes ellos denominan las personas con mayor responsabilidad en la comisión de estos crímenes. Y generalmente, o por lo menos en estos años que lleva operando la Corte Penal Internacional, por personas que tienen la mayor responsabilidad, se ha entendido precisamente aquellas personas que están en una posición de mando, ya sea en su grupo armado organizado, como el caso de Lubanga, ¿no? Que era jefe de un grupo armado en el Congo, como los propios jefes de Estado, ¿no? Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con esta postura, porque a final de cuentas, ¿quién dice que el autor material, que el jefe superior jerárquico rara vez lo es, no es más responsable? Pero a final de cuentas, esa es la política que ha aplicado, ¿no? Y que parece ser sigue aplicando la Corte Penal Internacional, por lo menos la Fiscalía,
Entonces, bueno, creo que en resumen, pues ahí están las tendencias, ¿no? Y las herramientas para, llevar a cabo en su momento, en su caso, este tipo de procesos. Agradecemos la participación de nuestros especialistas y a